Buenas tardes, profesores. Aquellos que no entienden por qué no tienen habilitado el micrófono y la cámara, es porque este es un evento tipo webinar. En este evento ustedes no tienen acceso al micrófono ni a la cámara. Buenas tardes. Voy a dar unos minutitos, unos 3 minutos más, antes de iniciar, para ver que todo el mundo se haya podido conectar sin mayores problemas. Quiero solicitar su permiso para grabar en la sesión. Eh, Les pido que por favor vía chat se comuniquen si no tienen problema de que sean grabados. La sesión será grabada. Todos los mensajes deberán de escribirlos por chat, debido a que es un Webex, es un webinar, y no van a tener habilitado ni la forma de que esté el video ni el audio. El material se les hará llegar a su correo electrónico una vez que concluya el curso. Les llegará la presentación y un documento adicional para que lo tengan a su disposición. El video será enviado posteriormente. Les pido que todas sus dudas las vayan escribiendo en el chat conforme vamos avanzando, o al final habrá un tiempo para responder sus preguntas, por lo cual también estará disponible el chat para ustedes. Si les parece bien, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Les pido que todas sus preguntas las vayan incorporando en el chat. Muchas gracias. El curso que vamos a impartir, tanto la maestra Noemí como yo, Karen Amezcua, se llama Planeación Didáctica. El objetivo que tenemos es identificar la importancia de la planeación para favorecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje en todos los cursos que se imparten en la facultad.
Los temas que serán revisados son metodología híbrida, o lo que se le conoce como B-Learning, diferencia entre virtual y en línea, la planeación didáctica propiamente, aprendizaje presencial, aprendizaje en una modalidad híbrida, los componentes de la planeación y comentarios y sugerencias relativas a la enseñanza y aprendizaje. Empecemos por hablar de lo que es la metodología híbrida o lo que se conoce como Blended Learning, aprendizaje mixto o B-Learning. Esto es una forma de dar clases que contempla que se incorporen las clases presenciales, virtuales y en línea, todas dentro de un mismo sistema de aprendizaje, una misma modalidad. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado que nuestra planeación se adapte a las tres modalidades, lo que es presencial, virtual y en línea. Hablemos de lo que es virtual y lo que es en línea. Lo virtual es lo sincrónico, es decir, que se lleva a cabo en el mismo tiempo, pero en diferente ubicación geográfica. Alumnos y docentes no están juntos en el espacio, pero sí están en el mismo tiempo. Esto se da por medio de herramientas como Zoom, Google Meet o incluso Webex. Las conversaciones y todo esto se lleva en el mismo tiempo. En cambio, lo que es en línea es asincrónico, es decir, se da en diferente tiempo y espacio. Alumnos y docentes no están en ningún momento al mismo tiempo. Cada quien trabaja en sus tiempos disponibles, por lo cual se adapta a el horario de cada quien. Esto se lleva a cabo por herramientas tecnológicas como las plataformas educativas, como Moodle, Blackboard, incluso Google Classroom. ¿Qué es una planeación didáctica? Es un plan de acción, es mi ruta crítica, donde voy a establecer mis actividades para que favorezca el desarrollo de los aprendizajes en los alumnos. Esto permite que el docente organice los contenidos de su curso y el alumno se pueda organizar en tiempo que deberá destinar a cada una de las situaciones de aprendizaje que se le plantean a lo largo del semestre. ¿Qué implica? Pues que se analicen y organicen los contenidos de la asignatura que se va a revisar para que se puedan lograr los objetivos de la instrucción, siempre y cuando considere mis tiempos disponibles para cada actividad. La planeación didáctica debe ser factible. Sus características principales es que pues parta de mi realidad y que además se adapte a mi contexto real, sea objetiva. Tengo que ser muy preciso y además de todo, considerando los datos de los cuales estoy partiendo. Flexible, me debe de permitir adaptarme a las situaciones imprevistas, como por ejemplo esta pandemia que nos ha llevado a modificar todo nuestro esquema y toda nuestra planeación del curso. Integradora, a lo largo del semestre debe de ir integrando o construyendo los contenidos en un todo. Diversificada, las estrategias deben de ser tan variadas que permitan atender a los alumnos que tienen diferentes estilos de aprendizaje. ¿Cuál sería su importancia? Parte de que es elaborada del propio docente para su clase. Entonces, es personal. Refleja lo que yo como docente quiero que aprendan mis alumnos. Específicamente, cómo es que quiero que se lleve a cabo este proceso. Además de que me permite establecer las condiciones para que se lleven a cabo los aprendizajes. Comprende la selección y organización de las experiencias propias de aprendizaje y puedo determinar si quiero que sean de manera individual o colaborativa.
varios alumnos en una misma. ¿Cuál sería mi proceso para llevar a cabo la planeación didáctica? ¿Cómo la tengo que elaborar? En primera, tengo que partir por el qué se aprenderá. Y el qué se aprenderá son mis objetivos de aprendizaje. Esos están establecidos en el programa de la asignatura. En una primera instancia debo verificar el objetivo general de la asignatura para ya después ver los objetivos específicos de cada unidad. Debo de considerar si están elaborados a un nivel de conocimiento, si los alumnos solamente deben de conocer o si lo deben de comprender y entonces deberían de poderlo parafrasear o decirlo con sus propias palabras e interpretarlo, o lo deben de aplicar. Y entonces ya estaré pidiendo que lleven a cabo un proceso más elevado. El siguiente punto es el con qué aprenderán, es decir, los contenidos temáticos, las unidades y los temas del propio temario. ¿Con cuáles recursos aprenderán? Las fuentes de información, qué material deberá de leer el alumno para poder llevar a cabo el proceso. En estos momentos, debido a la situación, lo más recomendable es proporcionarle a los alumnos las lecturas, siempre y cuando cuidemos los derechos de autor. En una obra con fines educativos, se puede utilizar aproximadamente el 25% de la obra sin estar violando los derechos de autor. Se puede verificar si en alguna biblioteca digital está disponible el material y mandar a los alumnos a consultarlo ahí. Una vez que yo ya tengo definido el con qué lo van a aprender, tengo que ver cuáles serían mis estrategias o técnicas con los cuales los alumnos podrán llevar a cabo propiamente su desarrollo de aprendizaje. Es decir, actividades de enseñanza que yo como docente llevo o implemento y las actividades de aprendizaje que serán los alumnos quienes las tengan que desarrollar para lograr los objetivos previstos en el curso. El siguiente punto sería cuándo se van a realizar las actividades y dónde se van a entregar. Es decir, establecer una calendarización y una programación. Debido a la situación actual, es muy importante que los alumnos sepan exactamente cómo deben de entregarnos y por qué medio nos van a entregar. Y las fechas. El siguiente punto sería cómo se comunicarían. ¿Qué tipo de comunicación voy a establecer en el aula? Quiero que sea docente-alumno únicamente, quiero que sea docente con grupo de alumnos o se podrá trabajar incluso entre alumnos y alumnos, así como definir el medio por el cual nos vamos a comunicar con los alumnos. ¿Será por Zoom? ¿Será por Google Classroom, Meet? ¿Cuál va a ser el medio que vamos a utilizar? Una vez que yo ya tengo hasta ahí, tengo que definir cómo y cuándo se va a evaluar, cuáles serían las estrategias por las cuales el alumno podrá demostrar la adquisición de los conocimientos necesarios para acreditar el curso. Hay 3 pasos más que no están considerados dentro del proceso de elaboración, pero es importante mencionarlos. El siguiente punto sería la revisión. Es muy importante revisar esta planeación didáctica una vez que ya se tiene para, en la medida de lo posible, evitar todos los errores. El siguiente punto sería implementarla, llevarla a cabo a lo largo del semestre. La única manera en la que voy a saber si funciona todas las actividades previstas o no es llevándolas a cabo. Durante el semestre, lo más recomendable es tomar notas en cada una de las actividades de si funcionaron o no funcionaron y si hay que hacer alguna adecuación para, al finalizar, poder hacer una evaluación propiamente de esta planeación y guardar todas las notas para que en un siguiente momento en que se imparta este curso se hagan los ajustes pertinentes y se pueda llevar a cabo esta planeación nuevamente. ¿Cuáles serían nuestras sugerencias? Hay que
buscar que el aprendizaje sea autónomo. Los alumnos tienen que ser aprendices autónomos, que tengan claras sus metas, qué es lo que buscan, hacia dónde van, organizar el tiempo con actividades y que nos permita darle un seguimiento al avance del alumno. Las actividades deben de ser un reto para ellos, que los ayuden a seguir motivados o estar motivados, que puedan trabajar de manera activa. Hay que buscar realimentar las actividades de los alumnos, que sea de forma muy precisa, muy respetuosa, propositiva, buscando que mejoren y lo más pronto posible. Esto les va a permitir a los alumnos saber exactamente qué se espera de ellos o cuáles han sido sus errores y tratar de mejorarlos. La planeación didáctica, lo último que vamos a ver sería la parte de la evaluación. Evaluar es recabar información con diferentes instrumentos y en diferentes momentos para poder emitir un juicio de valor y tomar decisiones. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para elaborar una evaluación? O las preguntas guía es: ¿qué quiero evaluar? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién va a evaluar? ¿Cuándo se va a evaluar? Y, por último, ¿con qué instrumento voy a evaluar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Noemí, sí te escuchas. Perfectísimo. Ok. Por los que no me conozcan, mi nombre es Noemí Hernández Rodríguez y me voy en este momento vamos a ver el aprendizaje en modalidad presencial. Seguramente como todos los que hemos transitado de lo presencial a lo virtual, pues a todos nos ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y en estos momentos más que ha sido, bueno, realmente pues así de improviso porque no nos dieron tiempo de nada esta pandemia. Sin embargo, bueno, seguramente todos vamos a acabar en ese mismo medio utilizando la mayor parte de las tecnologías de la información para sacarle más provecho a nuestras clases. En este momento que estamos en la modalidad presencial y que va a haber un tránsito hacia la modalidad a distancia por el tiempo que dure esta pandemia, me interesa hacer ese puente. Como todos sabemos, la modalidad presencial tiene como características el contacto interpersonal y los horarios fijos. De hecho, para los estudiantes es atractiva por la cercanía con el profesor y con el resto de los alumnos, es decir, la convivencia que pueden generar entre sus pares, pues obviamente es muy motivante. De ahí que sea tan importante esta modalidad. La modalidad presencial brinda muchísimas oportunidades para el aprendizaje del estudiante. Realmente, sin importar la modalidad, podríamos decir que el aprendizaje es el cambio relativamente permanente en las asociaciones mentales como resultado de la experiencia que el estudiante realiza o ejerce por medio de las actividades que programamos. ¿Por qué se dice que es relativamente permanente? Pues porque obviamente sí existe la posibilidad de que cambie en la medida en que vaya creciendo, profundizándose ese conocimiento. Sin embargo, es importante diferenciarlo del otro conocimiento, del otro aprendizaje, que es el memorístico, en donde ese definitivamente pues no nos importa mucho que el estudiante lo tenga como el principal, sino simplemente como apoyo para otro tipo de aprendizaje. Cuando la modalidad presencial es combinada con las nuevas tecnologías, es decir, utilizamos, además de el estar presentes en el aula, otro tipo como videoconferencias, por ejemplo, con los estudiantes. Entonces estamos transitando hacia medios tecnológicos y la estamos vinculando a una enseñanza virtual.
combinada con esta enseñanza, entonces con la virtual, entonces vamos a encontrar o vamos a abrirnos un camino que no habíamos explorado seguramente muchos de nosotros y que se convierte en el modelo híbrido, que desde mi punto de vista es pues el mejor de los mundos, porque entonces tenemos todas las cualidades, todas las características de la modalidad presencial y las características de un apoyo tecnológico por medio de la virtual, que podemos ambas explotarlas mucho. En la siguiente diapositiva, precisamente en esta diapositiva vamos a comentar un poco lo que es la modalidad híbrida. La modalidad híbrida se caracteriza porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza mediante una combinación espacio-temporal, física y virtual entre el profesor y el alumno. Evidentemente tiene que estar fuertemente apoyada en las tecnologías de la información y la comunicación, que se conoce como TIC. Es importante que la vinculación entre ambas modalidades esté bien organizada para que una no se coma la otra y entonces ninguna de las dos domine en el proceso. De hecho, esta modalidad híbrida pues ha surgido, se ha desarrollado precisamente para tratar de subsanar los problemas que algunos de nuestros estudiantes tienen porque no pueden asistir a las sesiones presenciales o simplemente porque el profesor quiere apoyar o poner énfasis o vincularse de otra manera con sus estudiantes y entonces utiliza estos medios tecnológicos. La forma de integrar la modalidad presencial y la virtual pues está en función de cada institución, de la asignatura a la que nos estemos refiriendo y evidentemente a la dinámica y libertad de cátedra, en este caso del docente. La más común, la que se utiliza en general, es una organización que se da entre las actividades en línea, dentro o fuera del aula, como complemento a la sesión presencial. Esta es una forma de vincular ambas modalidades. En la siguiente diapositiva podemos observar en esta diapositiva podemos observar que cuando la modalidad híbrida cada vez ocupa más espacio que la presencial, entonces estamos transitando hacia la modalidad a distancia. O de hecho, llega el momento, como en este caso va a suceder, que no vamos a poder tener las clases presenciales. En ese caso estaríamos hablando, aunque sea temporalmente, de una modalidad a distancia. La modalidad a distancia se caracteriza porque los procesos de enseñanza y de aprendizaje se realizan mediante una separación espacio-temporal entre el tutor o el profesor y el alumno. De ahí que para compensar esa condición se incluya como un puente alguna o algunas de las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso, la predominancia va a ser necesariamente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque ya no vamos a poder tener la modalidad presencial. En consecuencia, la forma asincrónica va a ser la predominante en este caso. Sí podemos tener el contacto directo con nuestros estudiantes en el mismo tiempo, por ejemplo, por medio de una videoconferencia, pero no lo vamos a poder tener en el espacio, porque pues no va a haber las sesiones en el salón de clases. En la siguiente diapositiva podemos observar un circuito Karen, ¿no le cambias, por favor? ¿Está ahorita en la de el circuito que hablabas o una más? No, es que te brinca, exactamente. En esa, gracias. En esta diapositiva podemos observar un circuito con el que trato de explicar la dinámica que se da entre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos de un lado al docente y del otro lado a los alumnos.
Esta relación es una relación biunívoca, se da en ambos lados, ambos se fortalecen con el aprendizaje. En este caso, estamos viendo cómo por medio de los contenidos, las actividades, en este caso necesariamente apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación, y la evaluación que también se va a hacer por medio de estas tecnologías ante la carencia de la presencialidad, estos elementos están contenidos, están planeados, están organizados en lo que estamos denominándole la planeación didáctica. Esta organización, esta presentación que hacemos de los contenidos, las actividades y la evaluación es lo que le va a coadyuvar al estudiante a que consiga, a que genere su propio conocimiento, su propio aprendizaje, lo que evidentemente va a alimentar la información al docente como para poder modificar o ajustar aquello que sea necesario que se ajuste. En la siguiente diapositiva, lo que les quiero señalar o enfatizar es que en la modalidad a distancia, el docente se convierte o debe de convertirse en un promotor, un dinamizador, un guía para el aprendizaje del estudiante por medio de la elaboración y la planeación precisamente de recursos didácticos. Estos recursos didácticos deben de estar, porque no nos queda más remedio que así sea a distancia, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando hablamos de estas tecnologías, estamos hablando de una gama muy amplia, no solo de las plataformas educativas y no educativas, sino también estamos hablando de las redes sociales, por ejemplo, y estamos hablando de software. Entonces, nosotros cuando decimos que nos apoyamos en las tecnologías de la información y la comunicación, hay que pensar en ese panorama amplio. Eso quiere decir que también nosotros como docentes podemos y debemos apoyarnos para la realización de algunas actividades en estas tecnologías, es decir, utilizar, por ejemplo, WhatsApp para poder desarrollar una actividad con nuestros estudiantes formando un grupo de discusión ahí que evidentemente puede ser o debe de ser monitoreado por el profesor, enriquece y puede aligerar la carga de alguna actividad para el estudiante que se mueve en estas redes, bueno, pues como pez en el agua, ¿no? Esto es lo que trato de enfatizar. ¿Por qué? Pues porque propician este uso, este apoyo, el aprendizaje en el estudiante. En la siguiente diapositiva podemos mencionar los componentes de la planeación didáctica. La planeación didáctica generalmente se realiza mediante un formato. Dentro de una o dos diapositivas más adelante podemos ver ese formato que nosotros sugerimos. Sin embargo, cada institución educativa decide qué formato es el que se va a instrumentar con sus profesores, en sus aulas. La planeación didáctica se convierte en la guía que organiza los objetivos, el contenido, las actividades de enseñanza y de aprendizaje, y la evaluación. Es muy importante tener presente que cuando nosotros planeamos una actividad, esa actividad al mismo tiempo que es para evaluar al estudiante, el más importante objetivo es que se convierta en una forma, en un medio mediante el cual el estudiante aprenda. Lo hemos dividido en 5 grandes apartados. En este caso, el primero serían los elementos generales, que se refiere al encuadre de la materia. ¿Qué nos referimos con el encuadre de la materia? Bueno, pues estamos mencionando el nombre de la asignatura, el asesor, el correo electrónico del asesor, si gustan que figure, en qué semestre se encuentra la materia, el objetivo general de la asignatura, la forma de trabajo y la forma de evaluación, y obviamente las fuentes de información a consultar. En la planeación propiamente ya por unidad, es decir, de los contenidos de cada una de nuestras materias, podemos encontrar ahí un esquema que
debemos de encontrar que nos facilite, es decir, la organización. Es decir, debe de contener un calendario escolar, es decir, las semanas, en el caso de la UNAM, las semanas a las que corresponde cada una de las sesiones, las fechas de esas semanas, es decir, la semana 1, 2, 3 hasta la 16, y luego las fechas a las que corresponde, los contenidos de la sesión por cada una de estas semanas y el material de consulta. Las actividades de evaluación se refieren a las actividades de aprendizaje que vamos a planear, que vamos a programar, por llamarlo de alguna manera, con nuestros estudiantes. En este caso, hay una figura que se llama secuencia de actividades, en donde no nada más es una actividad y luego la otra, y luego la otra, y la otra, es decir, una suma de actividades, sino también se pueden organizar por secuencias, en donde una actividad tenga 3 fases: principio, desarrollo y cierre. Y entonces sea una actividad integrada por varias fases, y cada una de estas fases le da la oportunidad tanto al estudiante de aprender como al profesor de ir corrigiendo aquello que está viendo que no está funcionando. Y por último figuraría, antepenúltimo figuraría un cronograma, es decir, las fechas de entrega de las actividades. En el formato que estamos proponiendo no se incluyó este apartado que estoy aquí denominando como herramientas. Yo lo incluí aquí con la intención de que ya ahora que estamos transitando, aunque sea temporalmente, hacia la modalidad a distancia, bueno, hay que tener presente que esta modalidad a distancia puede ser enriquecida por una multiplicidad de tecnologías, en este caso de Zoom, de Microsoft Teams, de Skype, de YouTube, de Classroom, de Google Classroom, es decir, del mismo que estamos teniendo aquí ahorita, que es este webinar por medio de Webex. Es decir, hay muchísimas, y estas hay que tenerlas en mente como para pues poder saber cuáles son las que mejor nosotros utilizamos, las que mejor conocemos, para que en esas nos basemos a apoyar nuestras actividades con los estudiantes. Precisamente en la siguiente diapositiva hacemos un poco más de explicitación de los componentes de la planeación. Los elementos generales que, como mencionaba, deben ser identificadores de cada asignatura y deben de estar contextualizados de acuerdo al plan de estudios. Es muy importante que se considere ahí los objetivos generales y específicos que hayamos diseñado para cada una de nuestras actividades, porque esos objetivos son los que nos van a permitir guiar precisamente el diseño de nuestras actividades, o mejor aún, de la secuencia de actividades. Luego, la planeación por unidad, en este caso por semana, en términos ascendentes, 1, 2, 3, 4, 5, en fin. Las fechas sesión semana, es decir, la sesión 2 y a qué fecha corresponde de septiembre, de octubre. El contenido temático, el material de consulta que van a utilizar nuestros estudiantes, las actividades a desarrollar, que hemos ya comentado hace rato, las fechas de entrega de esas actividades y los porcentajes de evaluación que corresponde a cada una de esas actividades. En el último apartado es el que yo acabo de mencionar de herramientas, que es el que yo quería hacer énfasis para que abriéramos nuestro panorama de tecnologías. En la siguiente diapositiva podemos observar precisamente la carátula, por llamarlo de esta manera, de nuestra dosificación temática. En esta podemos observar que es precisamente lo que yo les comentaba hace unos minutos. Es decir, encontramos la contextualización de nuestra materia o de nuestra asignatura. Tenemos el nombre de la misma, el nombre del asesor, el correo electrónico del asesor, que sería muy conveniente que figurara, pero evidentemente pues cada quien decide este punto. El semestre al que corresponde de nuestro núcleo terminal o de nuestro núcleo básico, el objetivo general de la asignatura. En el caso de que hubiera objetivos específicos, ahí habría que abrirlo y desglosarlos.
el contenido desglosado de la asignatura o temario al que vamos a ir abordando y cómo lo vamos a ir abordando, la forma de trabajo para que se debe de explicar en relación a, bueno, pues si se va a aceptar que haya copy-paste, que obviamente no, pero bueno, se tiene que precisar, que se va a calificar, pues no sé, cada semana, que, en fin, la forma en que nosotros nos organicemos con nuestros alumnos. La forma de evaluación, en la cual debe especificar qué tipo de evaluación se utilizará durante el semestre y que evidentemente el alumno va a tener que ir cumpliendo conforme a las fechas que le vamos a ir fijando. El material de consulta de preferencia en un formato APA, aunque hay algunos de nosotros que todavía utilizamos otros formatos, bueno, pues nada más que entonces se homogenice si no se quiere el APA. De preferencia el APA porque en general ya en todos lados es el que solicita. En la siguiente diapositiva podemos encontrar precisamente el formato que les proponemos. En este formato integrado por estas columnas, vemos en el lado izquierdo la secuenciación de las semanas de la 1 a la 16, que es la que corresponde a lo que nos va a durar nuestro semestre. Y luego las fechas que correspondan a cada una de las semanas a partir de que empecemos el semestre. Las clases virtuales sería conveniente que se calendarizaran en el caso de que las haya. Luego, en la siguiente columna ubicamos el contenido temático, es decir, el tema 1 con sus subtemas, cómo se van a ir abordando a lo mejor en 2 sesiones, en 3 sesiones, no lo sé, eso depende de cada uno de nosotros. El material a consultar para ir abordando esos contenidos de manera sintética, porque en la anterior diapositiva vimos que ahí va a figurar el desglosado. Luego, la actividad de aprendizaje de preferencia, pues con el mayor detalle posible. De otra manera, bueno, se tendría que estar precisando antes de que se realice cada actividad con nuestros estudiantes. Entonces, aquí se describiría en qué consiste cada una. La fecha de entrega de esas actividades, la forma de evaluación, eso va a evaluarse, pues no sé, mediante un examen, mediante la entrega pues no sé, un mapa mental, en fin, como, no sé, un ensayo, si lo que hayamos diseñado. Y luego el porcentaje de la evaluación que corresponde precisamente a cada una de esas actividades. Esto parece mucho trabajo, mucha labor, pero en realidad cuando nosotros lo empezamos a diseñar se vuelve apasionante porque, bueno, es la manera en la que nosotros creemos o estamos convencidos a partir de nuestra información y de la asignatura, que es la mejor manera de que se acerque el estudiante al conocimiento que nosotros queremos que logre. Y una vez ya diseñado, pues es muy sencillo porque entonces nos quitamos de los problemas de estar sobre la marcha organizando nuestro curso y el estudiante ya también sabe de entrada qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que entregar, cuánto vale, en fin, qué riesgos tiene de no hacerlo. Eso es bien importante, a todos nos quita estrés y al contrario nos da certidumbre. En la siguiente diapositiva, sería la última, nos referimos a algunos comentarios y sugerencias en las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje son principalmente las actividades son principalmente una forma de aprendizaje. Esto es muy importante porque parece que estamos diciendo algo que es muy obvio, pero de repente se nos olvida que las actividades no son para evaluar, son para que aprenda el estudiante. De hecho, el estudiante aprende apoyado en esas actividades, en los materiales que nosotros les hemos seleccionado, ya sean físicos o electrónicos, y en las tecnologías de la información y la comunicación que hayamos incluido, evidentemente también de la interacción con sus pares. Por eso la importancia de los trabajos en equipo. De ahí que sea necesario transitar de la programación de actividades a un diseño de secuencias didácticas, que es lo que yo les mencionaba hace rato, es decir, cuando no nada más es una actividad, sino la actividad está secuenciada con 1, 2, 3 actividades más.
acorde a las características del contenido, evidentemente, al tiempo que dispongamos, que eso es lo que hicimos en el formato, es decir, cuánto tiempo se va a llevar cada una de de los contenidos, cómo los vamos a abordar en una sesión, en 2 sesiones, y eso cómo va a estar relacionado con nuestras actividades, eso es a lo que se refiere el tiempo dispuesto. Al material de consulta que hayamos seleccionado y al tipo de modalidad. En este caso, pues temporalmente estaríamos hablando de la modalidad a distancia. En este caso, los trabajos que realizan nuestros alumnos constituyen los elementos de la evaluación y del aprendizaje y con esa doble visión deben ser considerados. Nosotros lo dejaríamos hasta aquí la presentación, les damos las gracias y nos gustaría pasar a la ronda de dudas o preguntas, sugerencias, comentarios en general. Muchas gracias. Buenas tardes. Te paso una primera pregunta que te hace el maestro Santiago Cipriano. Pregunta si esta actividad que estamos llevando a cabo, este webinar, sería en forma sincrónica. Esta actividad es sincrónica, lo que nos lleva a que es virtual. ¿Por qué? Porque estamos, aun cuando todos los participantes no pueden tener acceso a utilizar su micrófono, estamos en el mismo tiempo y espacio y estamos y vamos a responder las preguntas, además de que estamos interactuando. Les pido que todas sus preguntas sean por medio del chat, las hemos ido recuperando, entonces sí se van a responder una a una. La siguiente pregunta era si es recomendable presentar los objetivos y estrategias del curso a los alumnos al iniciar y reflexionar con ellos sobre estas. Lo más recomendable es que el formato propuesto, el formato de dosificación temática, la planeación, se las entreguen a los alumnos y ya la decisión de reflexionar con ellos o no sobre cómo se va a llevar a cabo el curso, pues es decisión de ustedes. Noemí, no sé si quieras comentar algo al respecto. ¿De lo que estás comentando o de otra pregunta? No, sobre si es recomendable entregarle a los alumnos y reflexionar con ellos. Sí, nosotros sugeriríamos, sería lo más recomendable, comentarlo con ellos. Realmente los chicos son muy, pues la verdad, muy inquietos, muy ingeniosos, y entonces, pues sí, realmente se enriquece muchísimo pues, después de comentarlo con ellos. Nosotros creemos que era lo mejor. La siguiente pregunta es más bien un comentario, dice el profesor Santiago. Es curioso, esta relación entre alumnos y profesores es la que veo más débil y compleja. Sería interesante ver actividades para realizar las clases en línea. Las actividades en línea son las que se llevan de manera asincrónicas, es decir, no van a estar conectados con nosotros. Lo recomendable sería que fueran actividades que el alumno o las tareas que le dejan, si le piden o solicita que lea algún documento y elabore un resumen o un ensayo, o esas son actividades en línea que el alumno no va a realizar junto con la clase o no las realiza cuando están en clase. Las actividades que se realizan de manera virtual, pues es esta
es como, por ejemplo, esta exposición en donde podemos estar nosotros interactuando con los alumnos, aunque no estemos en el mismo tiempo, en la misma ubicación geográfica. Las actividades y ejemplos de ellas las van a abordar en el curso de evaluación, por lo que mi sugerencia es que ingresen a ese curso también, se inscriban, además de que está muy interesante. Karen, preguntan que si pueden dar algún ejemplo de actividades secuenciales. Bueno, sí, sí, con muchísimo gusto. Bueno, hay muchísimos ejemplos. No sé, uno de ellos podría ser el pensar en un estudio de caso. Supónganse que una empresa X tiene interés en invertir en la instalación de un parque eólico, por ejemplo, en un municipio de Oaxaca. Para lo cual, obviamente, va a solicitar tanto al gobierno de Oaxaca como a la Semarnat, como al gobierno municipal, los permisos correspondientes. Entonces, ¿cuál sería el propósito de la actividad de este estudio de caso? Pues podríamos fijarlo estrictamente en un ámbito de costo-beneficio, pero también podríamos incluir a un contenido ecológico para ver las implicaciones de esa inversión que se quiere hacer, los costos de producción posterior de la energía, en fin. Y al mismo tiempo podríamos incluir, por ejemplo, un tercer aspecto que sería un problema ético o el problema ético que eso podría implicar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la empresa junto con el gobierno hacen todas las, que dijéramos, consultas a los habitantes de la zona y llegan a un acuerdo de, bueno, pues que quién va a rentar que ellos, los propietarios, van a rentarle las tierras a los inversionistas. Entonces llegan a un acuerdo beneficioso para ambos, pues que bueno, porque eso ya estaría solucionando ese problema, no habría problema ahí. Sin embargo, si no se consultara a la población, pues ahí, aparte de un problema económico, o bueno, no un problema, sino una consideración económica, una consideración ecológica, habría que considerar también el asunto ético. Entonces, bueno, a nuestros estudiantes les podríamos pedir que ubicaran el estudio de caso en esos tres ámbitos: comprobar la viabilidad económica del proyecto, conocer las implicaciones ecológicas del mismo y valorar las implicaciones éticas de la inversión. Para eso podría en la secuencia didáctica organizarse, una vez explicado de parte del docente a todos los estudiantes en qué consiste la secuencia didáctica de principio a fin, porque para que no haya sorpresas, y organizarla en inicio, desarrollo y cierre, que era lo que yo comentaba hace rato. Por ejemplo, en el inicio, para abordar la actividad, se pueden formar equipos de 4 personas. Cada equipo debe investigar en Internet la información relativa al caso de estudio, realizar, por ejemplo, 10 registros en una red que no sé si la conozcan. La red se llama Delicious. Esta red lo que hace es una sistematización de sitios de Internet que nosotros ubicamos, y entonces nos permite aislarlos e intercambiar información con nuestros pares, con nuestros compañeros, si así lo decidimos. Si no, pues no es necesario, no es obligatorio. Y esta información ahí consultada en este sitio que se me está ocurriendo en este momento, podría ser, con esa misma se puede utilizar para elaborar el marco teórico de la investigación y derivar de ese marco teórico la formulación de hipótesis a comprobar. En el desarrollo o en la fase de desarrollo se puede utilizar, por ejemplo, WhatsApp, para que que lo utilizan en su celular los estudiantes, la mayor parte de ellos, y el profesor debería de ingresar a WhatsApp, armar los grupos, monitorearlos y pedir que ahí discutan en WhatsApp, analicen y discutan simplemente, bueno, pues las hipótesis que hayan elaborado cada uno de los grupos.
y entonces ponerse de acuerdo si son las correctas, si no son las correctas, qué es lo que implica cada una de ellas y llegar a ciertas conclusiones. En el cierre de esa secuencia, en la tercera fase que se denomina cierre, la conclusión a la que cada equipo haya llegado deberá o podría ser explicada por medio de un video. Ese video podría ser subido directamente a YouTube o podría ser llevado al salón de clase en el caso de que tuviéramos la presencialidad, o transmitido subido por medio del foro en la plataforma Moodle para que cada uno de los grupos, una vez subido, pueda ver el de los compañeros y poderlo comentar, discutir, llegar a ciertas conclusiones en el mismo foro. Se me está ocurriendo muy sobre la marcha, obviamente se puede hacer a detalle, y este es un ejemplo de una secuencia didáctica, es decir, es la elaboración de una actividad dividida en fases de inicio, desarrollo y cierre. Cada uno de nosotros podría organizarla de diferente manera, pues sin duda, porque, bueno, pues depende de la inclinación que uno tenga a una tecnología u otra. A lo mejor a mí no me gusta WhatsApp, a alguien le gusta más Twitter o le gusta Facebook. Digo, puede tener N variantes, pero bueno, simplemente para ejemplificar. También preguntan cuál es la diferencia entre la planeación didáctica y el sílabus. ¿Quieres contestar, Karen? No oí. ¿Cuál es la diferencia entre la planeación didáctica y sílabus? El sílabus es un plan de estudios. Está dentro de la estructura curricular. Y la planeación didáctica es elaborada por el docente para impartir su clase. Eso sería lo más importante. Noemí, no sé si quieras adicionar algo más. Sí, no, son dos cosas, bueno, están muy relacionadas, evidentemente, pero no son exactamente lo mismo. Es decir, la planeación es el detalle en términos de las actividades que van a desarrollar los estudiantes. El sílabus es nada más la enunciación. En la planeación viene el detalle. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, a lo mejor alguna institución le dice que no ponga el detalle, que nada más le enuncie, bueno, pues sí, pero en general es qué es lo que van a hacer en cada una de las actividades, cómo las van a llevar a cabo, es decir, van a entrar al foro, van a hacer una aportación, posterior a esa aportación van a volver a entrar a los 2, 3 días y van a hacer una segunda aportación para comentar a dos compañeros, luego una tercera aportación obteniendo conclusiones, es decir, no sé, la dinámica, esto ya es de planeación didáctica, es decir, es el detalle. En el otro caso es más general, porque estamos hablando más de la enunciación y de los contenidos. Ok, también preguntan qué tan recomendable es evaluar con los mismos criterios alumnos que se han inscrito a una modalidad presencial, pero debido a la situación actual se han visto forzados a adaptarse a esta modalidad en línea, considerando que quizás no tengan los mismos medios que otros y por tanto no puedan realizar las mismas actividades. Pues lo que pasa, bueno, no sé, lo que pasa es de que no es que sea recomendable o no, es que en este momento pues no nos queda más remedio. Es decir, los estudiantes ni los profesores van a poder estar ahorita en modalidad presencial, o sea, la pandemia no nos lo permite. Entonces, pues sí, es comprensible que tanto a los docentes como a los estudiantes, pues no, pues a lo mejor no solo no les agrada, sino no están
familiarizados con la tecnología y bueno, pues a todos nos cuesta trabajo, pero pues en este momento no queda más remedio. Entonces, sí hay que irse adaptando poco a poco, hay que tenerles paciencia a nuestros estudiantes, aquellos que no son muy avesados en la tecnología. Sí hay que ser muy condescendiente en este momento, pero pues necesariamente nos tenemos que ir adaptando porque pues no tiene para cuándo este asunto. Y lo más importante es que se planeen actividades de forma sincrónica y asincrónica. Esto va a permitir que se incluya diferentes situaciones o diferentes momentos para que los alumnos tengan tanto los recursos, un ejemplo sería Dropbox, pero también todos los elementos necesarios, además de la interacción con el mismo profesor. ¿Recomendarían emplear sistemas automatizados de correo electrónico como MailChimp para agilizar la comunicación con alumnos una vez que tengamos las listas de correos? Pros y contras. Bueno, yo la verdad es de que en este caso todo ayuda, todo coadyuva, entonces bueno, es un medio importante que se sigue utilizando muchísimo. Pues sí es viable utilizarlo, sí es conveniente, tiene pros y contras. Yo le vería en este caso un poquito más de contras, porque pues no hay constancia. Si en una plataforma se quedan los datos ahí registrados y entonces el estudiante puede decir, pues yo lo mandé, y a lo mejor no lo mandó el trabajo, y entonces pues no le llegó nunca al profesor, por ejemplo, para calificar, y el estudiante dice, bueno, pues yo lo mandé, y a mí me ha pasado que es un argumento de los estudiantes. Entonces, bueno, en la plataforma, por ejemplo, de Moodle, bueno, prácticamente en todas, se queda ahí registrado si el estudiante lo envió o no lo envió el trabajo. Entonces ya con eso pues se finiquita la discusión de que bueno, fue un problema técnico, no llegó, yo sí lo envié, no, bueno, yo lo siento mucho, en fin, se vuelve medio difícil el asunto así. Entonces, bueno, además de que bueno, se satura la bandeja con correos que no son personales, sino son de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, sí puede ser un poquito complicado estar seleccionando para que se vayan a una carpeta. Esa parte es la que yo vería más complicada, pero pues si finalmente el profesor así se acomoda con el grupo de estudiantes, pues digo, es una forma, ¿no? El único riesgo es que la UNAM los puede reconocer como spam o a veces no llegan esos correos, por lo que es importante tener mucho cuidado. La siguiente Esta pregunta pregunta, es, ¿hay algún tipo de actividades de integración, sobre todo para los que nos va a tocar impartir en grupos de primer semestre y los alumnos no se conocen? pues no, que nosotros sepamos, no, pero la verdad es que eso sí ya es una cuestión de la administración de la facultad, pero no creo, la verdad, que haya una etapa de integración, no lo creo. Lo que se puede hacer en la plataforma Moodle es abrir un correo de presentación, de intercambio de opiniones, de bienvenida, para conocerse. Ahí los estudiantes son bastante generosos y entonces escriben, bueno, yo hace 2 años que salí estudiando una segunda carrera, soy ingeniero, en fin. Entonces, bueno, eso permite cierta comunicación entre ellos y con el docente, pero pues lo otro, la verdad es que no lo creo. Están preguntando también, pero la verdad ahí sí yo no sabría cómo responder, que le rechazaron la inscripción al curso módulo intermedio y que si alguien pudiera checar eso. Sí, ya vi, es la maestra Eliana. No se le rechazó, se inscribió ya 2 veces. Entonces, evidentemente, pues una inscripción fue rechazada, pero está inscrita en el curso. La otra pregunta es del profesor Juan Gallardo y comenta que en el área de instrumentales tienen cartas descriptivas de cada materia. Y la pregunta es si sirve esto para hacer la planeación de actividades.
A partir de las cartas descriptivas había que verificar y tratar de elaborarla, las actividades a partir de ella. Pero sí funciona. Eh, Sí, aún hay más preguntas y que si es necesario establecer reglas para los cursos a distancia. De hecho, por eso en el formato propuesto de dosificación temática viene la forma de trabajo y hay que establecer de manera muy precisa qué se puede y qué no se puede. Incluso la maestra Noemí les mencionaba de si se va a permitir o no el plagio o el copy-paste y cuáles serían. Es recomendable, hay algo que se llama netiqueta, son las reglas de etiqueta para Internet y pueden ser, es muy fácil adaptarlas a nuestros cursos y nos sirven como un ejemplo. Ok, preguntaron qué son los formatos APA. El formato APA es el formato que usa la Asociación Psicológica Americana para citar, es decir, en un texto cómo se debe hacer la mención a quién lo dijo y para poner las referencias bibliográficas al final, toda la, eh, el nombre del libro junto con el autor, el año de edición y toda esa información. Con gusto, ya al final, si alguien lo quisiera, a partir del correo que les mande, se los puedo enviar. Otra de las preguntas es sobre los derechos de autor. ¿Cuál es el mínimo que se puede proporcionar a los alumnos? Tengo entendido que es el 25%, aunque hay quien establece que es el 30% y hay quien establece que es menos del 20% de una obra. La otra pregunta, también en este tenor, es si es pertinente solicitarles a los alumnos enviar las actividades en PDF para evitar el plagio. No, bueno, de todos modos con el PDF se genera plagio. Ya no hay forma de evitarlo más que, pues la verdad, con conciencia y con prohibición. Es decir, con el PDF no se impide, se permite. A algunos PDFs se les puede poner unos candados para que no puedan copiar directamente, pero de todos modos, pues con un poquito más de trabajo, pero lo teclean en la computadora y se fusilan igual los párrafos, entonces pues realmente así como protección pues no hay, ¿no? Plagio es copiar la información tal cual está en otro documento, ya sea en un documento de texto o de Word o en un PDF, sin darle el crédito al autor, sin importar la paquetería que utilice. Preguntan también si la planeación didáctica se elabora únicamente al inicio del semestre. Se debe de elaborar al inicio porque es poner de alguna manera esquematizada todo lo que se va a ver a lo largo del semestre, con la calendarización y las actividades a desarrollar. Preguntan también si existe alguna aplicación que detecta el plagio.
Sí, cómo no, hay varias. Hay varias, unas son de costo, es decir, hay que pagar, y hay otras que son gratuitas y son muy buenas. Entonces, en este momento no recuerdo la liga, pero sin problema se las podemos enviar para que ustedes peguen ahí los textos. Es más, pueden pegar el documento completo y entonces se lo detectan muy rápidamente. Yo conozco Viper, así es como las alarmas, y hay otra que es Plagium. Esa no la conozco, no la he manejado, pero sé que existe. Pero sí hay varias. Preguntan que si en la modalidad a distancia, ¿qué tipo de evaluación sugieren para que se haga evaluar con tareas por semana o evaluaciones tipo exámenes? Yo les sugiero ingresar al curso de evaluación, donde van a abordar precisamente todos estos elementos. Lo más recomendable es incluir diferentes estrategias y diferentes momentos para evaluar a los alumnos. Que si pueden dar ejemplos o bueno, sugerir algunas herramientas tecnológicas para realizar ejercicios de lectura. Pues yo de momento no las tendría, pero sin problema, es cuestión de ubicarlas y se las hacemos llegar. Aprovecho también porque están preguntando si está bien escrito Delicious. Sí, está bien escrito. No sabía que en este momento esté fuera de servicio. No sé si sea temporal, pero exactamente ese es el espacio que yo le sugería para utilizarse. Es muy bueno, muy bueno. Les voy a leer dos preguntas. La primera es, ¿les parece importante un factor de flexibilidad en la planeación o debemos ser muy rigurosos en la planeación tal cual se presenta al inicio del curso? Y la siguiente es, en las materias que incluyen el desarrollo de prácticas que tradicionalmente las realizarían en sesión, en este caso de modalidad a distancia, ¿es mejor desarrollarla en la sesión o dejarla como actividad posterior, es decir, como tarea? ¿Qué sería mejor didácticamente? No, bueno, es que eso sí depende del tema, depende de la dinámica del grupo y depende de la actividad en En la particular, qué es lo práctica. que se haya planeado, como quiera. Por ejemplo, que era lo que comentábamos hace rato, es decir, ahorita con la vinculación, que ya deja de ser híbrida, sino es totalmente a distancia, pero si fuera, por ejemplo, híbrida, entonces pues se podría dejar la actividad para que se desarrollara fuera del salón de clases en términos virtuales y llegarla a presentar en el salón de clases. Por ejemplo, estoy pensando ahorita en un video, algo muy sencillo como un video. Y entonces, bueno, eso se realizó fuera y se lleva a cabo en el salón de clases. O en el salón de clases nada más se dedica a resolver dudas y a discusión y todo lo demás se hace fuera. Y la verdad es que eso sí ya depende de cada actividad y de cada docente. También preguntan si es pertinente hacer un lenguaje incluyente en las clases y en la planeación. Pues sí, sí, de preferencia sí, es decir, realmente a veces por error uno da por supuesto que hay el manejo de algún tipo de palabras o de lenguaje en general, pues sí, puede ser un error, entonces sí, pues tratar de ser lo más incluyente que se pueda, aunque si estamos pensando en los chicos, los chavos en términos de tecnología, no, bueno, pues nos dan 3 vueltas y media, ¿eh? O sea, realmente ahí no hay mucho problema. En otro tipo de cosas, sí, por ejemplo, ellos están ya más o menos adaptándose al APA, ese es este estilo que les comentaba Karen, pero sí todavía hay algunos que no lo manejan porque, bueno, pues no sé, vienen de prepa y no se les exigió, no les pareció importante, entonces, bueno, pues hay que irlos introduciendo poco a poco, enseñándoles, por ejemplo, si nosotros en la planeación didáctica toda nuestra fuentes de información viene citado en estilo APA, bueno, pues es muy fácil que entonces el estudiante se le diga, mira, este es un ejemplo de
pues un material consultado en internet, este es de un libro, este es de un periódico, en fin. Entonces él solito, por ejemplo, lo va, pues, siguiendo los ejemplos, lo va aprendiendo. Ok, aquí dice, en un curso recomendaron no dejar lecturas de más de las horas que originalmente se consideraban por clase. ¿Cómo podemos calcular cuánto tiempo les va a tomar hacer una lectura? No, pues, la verdad es de que más que allá de la lectura puede ser, pues, más o menos sencilla o rápida, sino más bien en la comprensión. O sea, ¿qué tiempo le va a llevar para comprender un tema? Que es el que viene desarrollado en tal o cual lectura. Entonces, más bien eso, el único que lo puede orientar es el docente. Él es el que sabe la complejidad de la lectura. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el tomo 3 del Capital, pues no sé, consultarlo del, no sé, un apartado o apartado y medio es muy complejo. Es muy complejo porque pues uno además del contenido teórico que es complejo en sí mismo, aparte, bueno, pues ahí se utilizan ya integrales. Entonces, pues eso depende de qué tanto tiene como conocimiento previo el estudiante y el profesor ya lo valoró. Aquí algo muy importante es que las lecturas las realiza el alumno fuera de clase, no las va a realizar en el tiempo que se establece para la clase. Y entonces, pues yo puedo dejar las lecturas que considero pertinente y que voy a abordar durante la siguiente sesión, pero calcular el tiempo que les va a llevar depende de la habilidad de cada uno de los alumnos. El tiempo establecido para la clase se tiene que establecer para la clase y las lecturas se tienen que establecer como adicionales o tareas a realizar en casa. Preguntan si es recomendable hacer trabajos en equipo pensando en las modalidades a distancia. Habría que establecer los lineamientos, pero sí es muy recomendable y tenemos las herramientas. Se pueden formar equipos, Zoom lo permite hacer equipos de trabajo y poder juntar de nuevo. Ya tendrá, creo que en la mañana hubo una sesión de Zoom y justamente estuvieron viendo eso, que sí se pueden llevar a cabo trabajos colaborativos. Entonces sí es muy recomendable. Yo les comentaba hace rato precisamente de la utilización y la vinculación de las redes sociales. En Twitter, en Facebook, en WhatsApp, por ejemplo, se pueden formar grupos y entonces no se mezclan con el resto de la información. Nadie entra más que ellos, los que se integran, los que se dan de alta. El profesor participa, puede monitorear que no estén hablando de otra cosa, sino que sea del tema de la clase. Y eso puede ser, por ejemplo, vinculado a si van a trabajar en Moodle, por ejemplo, en un foro, sin ningún problema. Es más, en Moodle también se pueden formar foros por grupos, o sea, foros separados. Sí, realmente hay muchas maneras de trabajar en equipo. El chico, por ejemplo, en las redes sociales no le hace tanto el fuchi. Por ejemplo, si lo hace en una plataforma Moodle, le da como flojera, pero en una red, pues es más, más dispuesto porque pues se la vive en la red de todos modos. Uno de los profesores preguntó que cuáles son las ventajas y desventajas de Webex y de Zoom. Yo me voy a atrever a contestarle, chicas, disculpen ustedes la intervención. Bueno, es que depende de cómo se acomoden ustedes. La verdad es que Zoom ha tenido un impacto muy grande. Al igual que Webex, pueden administrar ustedes la inscripción. En este caso, como ustedes se inscribieron a los cursos, de igual forma pueden poner esa opción en Zoom y ya pueden ustedes manipular los alumnos que tienen inscritos para que nadie más pueda ingresar a su aula. En este caso, para Webex Events, que es lo que estamos
haciendo en este momento, pues no tenemos ningún contacto ni siquiera visual con los asistentes y esa es una diferencia entre el Zoom, digamos, ¿no? Que de hecho Webex tiene la opción a través de Webex Meetings, entonces más bien es cuál es la plataforma que a ustedes como profesores les acomoda más para dar sus clases. Yo les recomendaría Zoom porque es una de las plataformas bueno, que en este momento tiene un poquito más de auge y que los alumnos tienen más interacción con ella. La otra pregunta es, ¿se puede dejar un tiempo de clase para realizar actividades o cómo se organizan las actividades en clases virtuales? Las cuestiones de si se van a organizar actividades en clases virtuales, pues se tiene que establecer cuál es el objetivo y el propósito de la misma, qué esperamos que logren los alumnos, cuánto tiempo se va a determinar para esa actividad y cuál sería el producto. Y ahí ya es decisión de cada docente en función del contenido de la asignatura y de lo que se busque que se trabaje en ese momento. No sé si quieras adicionar algo, Noemí. No, yo estaría de acuerdo contigo, pues sí. Sin miedo a equivocarme, creo que ya son todas las preguntas. Estoy revisando nada más. No sé si queda alguna otra pregunta. Me acaba de llegar una, si se les proporcionará a los alumnos base de datos, mediateca o material de biblioteca virtual. El acceso a la biblioteca virtual, los alumnos tienen que solicitarlo. Y también la facultad tiene un micrositio. El material que esté disponible ahí, pues todavía no tengo ese tipo de información, pero ahí la van a poder localizar. Todos en la UNAM tenemos derecho o acceso a Vidi UNAM. Evidentemente, pues tiene algunos requisitos previos. Todos los alumnos pueden ingresar a estas herramientas siempre y cuando se den de alta con los requisitos que cada una de ellas les soliciten. Yo tengo una duda, sugirieron o pedían herramientas para realizar ejercicios de lectura. ¿Estamos pensando en estudiantes universitarios? ¿Quién realizó la pregunta? Sí, la respuesta es sí. Ah, ok, porque sí, la verdad hay variaciones, ¿no? Realmente para universitarios en este momento que yo conozca, o sea, no los ubico, tengo claro hasta para secundaria, ¿no? Primaria y secundaria, pero para universitarios, pues no lo ubico, es cuestión de buscarlo. Hay un profesor que dice que no se leyó su pregunta. ¿Cuál pregunta? Estoy tratando de localizar la pregunta del profesor Alejandro y mientras, por favor, si pueden contestar, ¿de qué manera ustedes consideran que se puede incentivar el perfil autodidacta de los estudiantes a través del modelo híbrido? El tipo de actividades que se los solicite tiene que ser
en primera instancia que el alumno pueda llevarla a cabo, pero además hay que motivarlos a no solo a buscar información, sino a ir complementando su propio desarrollo, haciéndolos conscientes de la trascendencia del papel que juegan como alumnos en su propio aprendizaje. Ya el profesor Alejandro hizo favor de volverla a poner y se señalaba que la planeación debe adaptarse a todos los alumnos, los cuales pueden tener distintas capacidades de aprendizaje. En este sentido, ¿cómo podemos ubicar a los alumnos con estas distintas capacidades? ¿Y cómo se adaptaría el curso en función de estas diferencias? No, más bien es hablar de que las actividades tienen que ser diversas y variadas. Esto para tener diferentes estilos de aprendizaje. Tenemos alumnos que son kinestésicos y entonces tienen que estarse moviendo en todo momento y que tienen que hacer para aprender. Tenemos alumnos que son muy visuales, lo cual les facilita el tener un video o las clases en Zoom, y hay alumnos que son auditivos. Su aprendizaje en mayor medida es a través del oído, entonces hay que buscar que tengamos actividades que den atención a todos los cursos. No podríamos adaptarlo a un solo estilo de aprendizaje, porque nuestros grupos no van a ser nada más con alumnos del mismo estilo de aprendizaje. Les acabo de enviar una liga para ejercicios para lectura para adultos. Entonces, pues sería cuestión de que la revisaran y le echaran un ojo. Me pareció buena. Tengo varias preguntas. Profesor Joaquín, denme un segundito, ahorita leo sus preguntas, de Leticia, etcétera. Ahorita les doy lectura. El profesor, denme un segundo, es que se me está moviendo. Eduardo Martínez pregunta que si consideramos pertinente pedirles a los estudiantes que activen sus cámaras en las sesiones virtuales sincrónicas para tener una mayor interacción o puede ser un aspecto intrusivo para el alumnado. Habría que considerar desde el ancho de banda. Los alumnos normalmente no tienen problema de prender su cámara. Habría que ver o solicitarles el utilizarla siempre y cuando pues no se vuelva lenta su conexión o inestable su conexión a internet. Favorece la interacción entre el grupo, el podernos ver, pero no necesariamente tendrían que estar conectados con video. Con audio hay momentos y habría que definir cuándo se tiene que abrir el micrófono y cuándo cerrarlo. El profesor Antonio Mendoza pregunta que si podría ser que se elaboren dos tipos de planeaciones, una sincrónica y una asincrónica, es decir, un día sincrónica y el otro día asincrónica. La programación de clases sincrónicas y asincrónicas va a depender de lo que se busque abordar y la forma en la que se vaya a abordar. La sugerencia es que las clases sincrónicas sean en horario de clase, cuando los alumnos normalmente estarían inscritos, y las clases asincrónicas, pues es cuando van a desarrollar el material, las actividades propiamente, que no necesariamente tienen que estar con la conducción del docente. ¿Cuál es la plataforma que más se facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje en el caso de economía? No, en el caso de economía realmente, pues el módulo es muy noble.
pero también Blackboard es muy buena. Realmente no depende mucho de la plataforma, depende más bien de la programación de la misma, de lo que se le suba, de que se esté al pendiente de las preguntas, de las solicitudes de los estudiantes, de que las actividades sean acordes a lo que se puede realizar por parte de los estudiantes, del tiempo de evaluación, en fin, depende de eso, pero la plataforma Moodle, pues a mí me parece muy buena, muy buena. Algo que es muy importante tener en cuenta es que en educación no tenemos una receta de cocina. Cada docente, a partir de su propia experiencia, su propio estilo de enseñanza, su propio estilo de aprendizaje, va a determinar la forma en la que va a conducir su grupo, su curso. Tenemos que considerar, pues desde nuestra forma, desde nuestra propia formación académica, pero cada quien tiene que establecer su planeación a partir de lo que se busca que los alumnos logren desarrollar a lo largo del curso. Okay. Qué tan bueno o malo didácticamente es hacer examen en tiempo en línea? La cuestión de la evaluación, vuelvo a hacer el paréntesis, va a haber un curso especial donde van a abordar la cuestión, todo lo que tiene que ver con evaluación, con las estrategias de aprendizaje, actividades, pero el poder llevar a cabo un examen en línea, no hay ningún inconveniente, ningún ninguna cuestión que lo limite. Lo importante sería el cómo se programe para poderlo realizar y el tipo de examen que se quiera llevar a cabo. Preguntan que si existe un formato dentro de las plataformas que permita hacer esta actividad de planear. No, no, este es una elaboración ahora sí prácticamente de talacha de cada uno de los profesores y que generalmente es supervisada por la institución para que sea homogénea, pero no hay ningún apartado en las plataformas para este propósito. Preguntan también que dónde se pueden capacitar para subir material y videos a las sesiones de clase. Al igual que se inscribió a este curso, profesor, hay distintos cursos que le van a permitir obtener estas herramientas para poder subir su material a sus clases. Y preguntan si van a tener acceso a las diapositivas. Al término de esta sesión, les voy a mandar la presentación junto con el formato propuesto de planeación o de dosificación. Y otra de las cosas, les voy a mandar el formato APA, un resumen que considero que es muy fácil y accesible a todos. Y la liga de las reglas de etiqueta que están disponibles para la UNAM. Creo que ya son todas las preguntas ahora sí. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor. Creo que no. No. Bueno, lo que sigue, para tener derecho a la constancia de este curso, hay que elaborar una dosificación temática. Yo se las voy a mandar a su correo el formato para una de las asignaturas que vayan a impartir durante este semestre que va a iniciar en el 21.1. Deben de mandarme ese formato para ser revisado tanto por la maestra Noemí como por mí,
A mi correo, por favor. Dentro de una semana, o sea, tendría que recibirlo a más tardar el próximo lunes. Estoy buscando mi agenda. 24 de agosto. Si tienen cualquier duda sobre el llenado, me pueden escribir a mi correo. Se los dejo, bueno, les va a llegar la información y por ese medio podremos estar en comunicación. No sé si haya algo más que quieras compartirles, Noemí. Bueno, yo nada más agradecerles, decirles que pues todos hemos pasado, estamos pasando esta transición de lo presencial a distancia, que es a veces un poco estresante, pero realmente es cuestión de irse enganchando poco a poco. Estos cursos que se están programando y la UAIED también está programando otros, pues todos estos nos sirven a todos para irnos enganchando y cada vez teniendo más práctica. Los chicos también, están seguramente estresados este cambio, pero como la tecnología la manejan muy bien, pues a ellos les va a costar menos trabajo que a nosotros, la verdad. Entonces, bueno, yo la verdad es que quisiera yo transmitirles el de que no se vayan a sentir estresados por estar accediendo a una modalidad que no estaban acostumbrados como la de a distancia, pero realmente no es nada complicado, es simplemente perderle el miedo, los que no lo hemos utilizado mucho y poco a poco irnos enganchando. En el formato al que se refiere Karen es precisamente el que yo les mostré en la presentación. Como ustedes vieron, fue muy sencillo, son unas cuantas columnas. Aquí lo importante es más bien que ustedes traten de elaborarlo a partir de una de sus materias que van a impartir y a tratar de hacer el mayor detalle en términos de descripción de las actividades, coordinando los tiempos, es decir, las sesiones y las fechas, y ponderando, ¿no? Es decir, 30%, 10%, 5%, para que al final sume y entonces quede cuadrado, por llamarlo de alguna manera, este formato. En PDF está bien, o en Word, quien quiera utilizar el Word o el PDF. En el Word es mejor para hacerle las observaciones, pero bueno, si realmente les genera algún problema, hay gente que le genera problema el Word, enviarlo, pues sería en PDF, nada más que en PDF los comentarios quedan así como en llavecitas que cada quien tiene que luego ir abriendo, es un poquito más complicado, ¿no? Les compartí mi correo, de todas maneras, desde ese correo es que les voy a mandar la información. En lo personal, es más fácil cuando se ponen notas, que sea en un formato Word. Si usan Mac, les pido por favor que utilicen el Word, porque yo uso PC y Noemí también, sería un poquito más complicado. Estoy viendo que hay la planeación, la dosificación sí debe de incluir todo el semestre. Tendría que ser todas las semanas del semestre. Se puede hacer en Excel, sí, aunque lo más recomendable es que sea en Word, porque no es solo la tabla, también es la información que viene adicional. Yo les voy a mandar ese formato en Word para que lo puedan ver y ya podrán decidir si lo llenan en qué programa. Si ya no hubiese más preguntas, a nombre de la doctora Laura Casillas, la jefa de la División del Sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia, les agradecemos mucho su atención y todas las preguntas se guardarán para que si en algún caso alguna no fue contestada, a través del correo electrónico se las contestemos.
Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.